Estábamos simulando el comportamiento caótico en este sistema. Por cierto, la persona, esto sí lo puedo mostrar, que Wikipedia es, aquí tenéis al Robert May, que murió este año, efectivamente, el 28 de abril de 2020. Y bueno, su currículum es realmente impresionante. Universidad de Oxford, Universidad de Sydney, Imperial College, que era lo que os decía. Y lo que se me olvidó, también por aquí, ¿en dónde está? Harvard, o por ahí. Princeton. Claro. Me parecía a mí que se me olvidaba una americana. Dije Harvard, bueno, pues Princeton, de la Ivy League. Y lo más importante, presidente de la Royal Society, de la primera sociedad científica creada, ¿no?, en la humanidad, que es la Royal Society de Londres, británica, en 1661. Ahí estaba Newton, Hooke y demás personal. Rouen, que fue el arquitecto que reconstruyó Londres después del incendio que devastó Londres en 1666, creo. Así de memoria. Es decir, todos los grandes científicos británicos han estado aquí. Y en particular, este señor ha sido presidente, como Newton, de la Royal Society entre 2000 y 2005. Bueno, veis esto, ¿no?, que por eso lo sabe. Esto es lo que tenemos también en el otro vídeo que os pedí que vieseis, que no quiero mostrar para no tener que hacer mucho, luego tener que editar mucho el vídeo. Habíamos una cosa interesante ahora. He abierto estaba apagado y lo he abierto el archivo. Todavía no está lanzado el programa por detrás, hasta que no lo veis en azul todas las cosas, quiere decir que no están, está escrito pero no están definidas. De hecho, sabéis los resultados, pero si quisiese ahora utilizar func, no hay nada detrás. Podría, pero digamos que no lo necesitamos, podría obligarle a que lo cargase o lo tuviese ya precargado. ¿De acuerdo? Eso se puede hacer también, pero no es. Una cosa que sí, ¿veis? Cuando aparecen manipulates, o sea, cosas que se manipulan dinámicas, te pregunta si el archivo está en un directorio no seguro. Hay una lista de directorios que se pueden manipular también, se puede cambiar. Entonces te pregunta porque naturalmente si os mando os puedo mandar un archivo escrito en matemática que os borra el disco duro. O sea, todas esas cosas se pueden hacer, programar. Por eso te pregunta, ¿estás seguro de que quieres dejar en este momento se ejecutaría? Bueno, sin miedo, que los que os dejo no son peligrosos. Pero observáis una cosa, que aquí, ¿no veis? Claro, como no está definido func, ¿no?, pues no aparece. Una cosa que es un poco desagradable cuando es una cosa de estas dinámicas, que lo abras y lo veas ya bonito. Le voy a cambiar aquí y le voy a poner una opción al manipulate, que veréis muchas veces, salvar definiciones true. Eso lo que hace es que una vez que lo ejecute, aunque lo cierre, quedan las definiciones esas sí que quedan dentro del el programa ese visual, quedan guardadas, no necesitas hacer nada. Voy a evaluar, fijaos, evalúo ahora todo el... Lo ha hecho en 2 patadas y lo tenemos aquí otra vez, que es donde nos habíamos quedado. ¿Alguna pregunta de lo de antes que...? Aquí tendríamos... Y lo que queríamos era hacer una representación que en este caso sea, que nos muestre de una manera más mejor el comportamiento caótico, cuando se pasa de comportamiento predecible a comportamiento caótico del sistema. Entonces, para eso vamos a utilizar el mismo tipo de representación que en el vídeo y que aquí tenéis. En el cual pues, vamos a representar en el eje horizontal el parámetro R, que nos dice con qué facilidad se propaga la pandemia, por ejemplo, con qué facilidad se reproducen
los conejos y aquí tenemos el tanto por uno en la población. Aquí uno ve, ¿no?, lo bonito que es, cómo se divide en dos, la oscilación, cómo se divide en dos, cómo se va duplicando, cómo se va duplicando, cómo se va duplicando, hasta que al final entra en una zona que veis aquí, como está, esa es la zona caótica. Y bueno, no se llega a percibir muy bien aquí que hay zonas intermedias que son estables otra vez. Bueno, pues nuestro objetivo es jugar con eso. Bien, pues vamos a definir otra función. Vamos a definirla. Habíamos definido func. Habíamos hecho listas por aquí, que podríamos haber definido también. Podemos cambiarlo aquí. Y pegar. Vamos a definir una nueva función. Test. X0. 2 puntos igual. Muy bien, estupendo. R, X0. Vamos a darle un poco más de... Bien. ¿De acuerdo? En vez de darle nombre a una lista, defino como una función. Eso me va a producir una lista determinada. ¿Queréis que probemos la...? Ya está. Vamos a probar. Ahí tenemos todo eso. De hecho, ahí tenéis las dimensiones. 1001 vectores con dos elementos. Una matriz 1001 por 2. Eso me está diciendo la longitud únicamente en la primera dimensión. ¿Vale? Si no necesito... Compruebo, a veces está bien comprobar. De acuerdo. Pero realmente lo único que necesito es fijarme quizás en no en la parte transitoria que os mostraba antes, sino en la parte, después de muchas iteraciones, mucho tiempo, a ver cómo es ese comportamiento. No el inicial, que es adaptativo, cómo se va adaptando, sino cuando las cosas ya se han asentado o han entrado en caos. Por lo tanto, escoger quizás no toda esa lista tan grande, sino únicamente la parte final. He hecho 1000, con 1000 va de sobra. Fijaos que es un vector. ¿De acuerdo? ¿Habéis visto cómo lo he ejecutado? He probado. ¿Sale? Sale, ¿no? Sale una matriz de vectores, una lista de vectores. Pero de esos vectores solo me quiero quedar con los 100 últimos. O sea, no con las 900 primeras iteraciones, sino solamente con las 100 últimas. Parto de que ya, para esas 100, ya la cosa se ha asentado. Entonces, si eso es un vector, entonces podría, todavía más lento, ¿no? Si esto es, vamos a ponerlo list, que podía haberlo hecho antes así, ¿no? Vamos a probarlo con 105, ¿no? Vamos a ponerle punto y coma para que no me salga toda la puñetera lista esa.
Ahí tengo el... ¿Veis? Perdón, test. ¿Por qué pone 41? ¿Por qué utilicé el list? ¿List? ¿Por qué me sale 41? 41. ¿Cómo es posible? Son estas cosas las que me ponen nervioso. ¿Cómo pensarlo? Porque el list es que había utilizado el mismo nombre, pero ¿por qué no lo ha borrado? Vamos a dejarlo con list 2. Debería ver por qué es eso. Muy bien. Es decir, que si quiero escoger los 100 últimos, ahora viene lo de escoger. ¿Qué parte, no? Antes hicimos lo de escoger alguna... Pero todo ello, ahora solo quiero coger una desde... Quiero contar los 100, podría poner desde 900 hasta el final. Esa sería una forma. O decir, empieza a contar desde el final 100 hacia atrás. Muy bien, vamos a hacerlo así. Menos 100. Hasta, podía poner all, si no lo pongo me da bien, también, o sea que eso. Ahí tengo los 100 últimos. De acuerdo, de tal manera que si escojo la segunda parte, me da última, solo la última. Y si hago un list plot, me dan exactamente eso. Perfecto. Bueno. Estupendo. Estupendo, estupendo, estupendo. Muy bien, de tal manera que podemos hacer un copiar y pegar aquí. ¿Dónde tengo el manipulator? El digno arte del embed list. Vamos a quitarnos esto y vamos a coger nuestro test. Muy bien. Por hacerlo todo de un golpe, lo ejecuta y que me ponga solamente sí. Sí, te escucho. ¿Qué hay más arriba? Aquí. Es que hay algo que no quiero perder mucho el tiempo. En teoría debería salir con list. Así, dicho...
Sí, 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 por eso es vaciar la lista. He probado tres cosas diferentes. Tres cosas diferentes. ¿Por qué cojones sale 41? Perdón, ¿por qué sale que me estoy grabando? 41. Si 41 son de lo que puse al principio. Lo tengo que ver. O sea, eso no sale ahora, lo tengo que ver. Así de... Y no es importante ahora, o sea, quiero decir que eso es algo que me está molestando, pero no me impide seguir. Por eso le di nombre list 2 y ahí ya no tenía el problema. Bueno, estaba manipulando y lo que quiero es que me salga únicamente los 100 últimos. Estaba diciendo, habíamos definido test, ¿no? Y ahora lo que voy es directamente para escribir menos posible. Podía poner una línea, punto y coma, otra. No es necesario, sino simplemente 2. Muy bien. En este porque no sale demasiado pequeño. Cuando sale así en rosa es que sale un... De acuerdo, muy bien, estupendo. Es decir, que lo que estoy viendo ya es el comportamiento después de 900 iteraciones. Y por cierto, aquí tendré que poner data range, no desde 0 a 40, sino desde escogido los 100 últimos, ¿no? 901 hasta 1000. Ahí lo tengo. 900 en iteraciones. Era 1000, ¿no? Test, sí puse 1000, de acuerdo. Muy bien, ahí lo tenemos. Ya nos vamos acercando. Es decir, que no veo el principio, sino únicamente veo el final. Pero ya podemos con este test 2 intentar hacer este test, hacer una representación de lo siguiente. Vamos a hacerlo lentamente, nosotros. Listo. Voy a hacer de test muy bien, ahí tengo los puntos. Son 100 puntos, demasiados puntos. Vamos a escoger menos puntos. Test, vale. De acuerdo. Ahí te digo. Se ven pequeños, es que he puesto demasiados. Bueno, da igual. Vamos a cogernos únicamente los del final. Ahí te tengo. 2,6. Vamos a ponerte un poco más. 3,6. Ahí. Perfecto. Estamos viendo las últimas 100 iteraciones para un factor R de 3,6 y una población inicial de 0,5. Y ahí estamos viendo cómo, fijaos cómo está saltando entre diferentes valores. Estoy cogiendo los últimos 100 puntos. Yo ya sé lo que estaba... os he perdido hace 10 minutos. Pero no decís nada.
Y eso es lo que me enfada. En particular, ahora te estoy mirando a ti, a tus ojos. Claro, dices, es verdad. ¿Y por qué no has dicho nada? ¿No? ¿No estás? Sí, no, cuando he dicho, os he perdido hace 10 minutos. Si es que es muy sencillo saberlo. Solo es las caras, ¿no? Los he perdido. Ahí cuando lo del list, dije, me cago en la mano. Ahí seguro que los... Pero ya probablemente un poco antes. Antes. Pero no hay ningún problema en decir, perdona, Miguel, puedes ir más lento. Eso es lo que no hacéis. Lo cual es curioso porque pagáis. ¿No? ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿O no? No sé con qué otros tipos de profesores habéis tenido en la vida, pero a mí lo que me molesta es precisamente eso, no lo otro. Hay profesores que quizás les moleste que les interrumpan. A mí es todo lo contrario. Sobre todo cuando estás viendo las caras y sabes, no sirve, todo lo que dices no sirve para nada. Ahora ya tendré que cortar todas estas cosas, pero bueno. ¿De acuerdo? Pues, vamos, y encima habéis hecho el esfuerzo de permanecer aquí. Una cosa es que yo no pase lista y otra cosa es que no me fije. Son dos cosas diferentes, ¿no? Como llegaba hasta el final y ahora no. O sea que vosotros, os agradezco, estáis haciendo un esfuerzo presencial ahora, aquí. Tanto aprovechadlo mejor. Tenéis ventaja sobre los otros. Bien, entonces, ¿dónde os he perdido? Hacedme ese favor, decidme. ¿Dónde? ¿En qué momento? Muy al principio, ¿no? Cuando dije voy a definir una nueva función, ¿o cómo? Vale, de acuerdo. Muy bien, pues volvamos al principio, no hay problema. ¿De la primera clase os quedasteis con algo? Vale. Entonces dije, en vez de, visteis que aquí tenía, ¿no? List. Gracias, yo a mí mismo, por haberme, ya sé dónde está el error. ¿Por qué no me salía? No. Perdón, no es eso. No es eso del todo, sino que está ahí. Y lo del manipulate es muy bonito, pero es muy puñetero, porque es dinámico. Eso significa que cada vez que yo mostraba, fijaos que lo tenía aquí, ¿no? Tenía aquí la pantalla. Una parte de la pantalla es esta. Desde el momento en que se muestra una parte de lo que estoy manipulando, lo está ejecutando. En particular, el list. Lo cual quiere decir, ¿por qué salía? ¿No os dais cuenta? Eso es la ciencia, buscar los errores. Iba a decir, es bonito. Para mí ahora es satisfactorio, lo voy a probar. Porque una cosa es que yo afirme eso y otra cosa es que sea así. A veces uno cree que lo ha encontrado. Y luego vuelvo otra vez al asunto. Fijaos, esto lo teníamos en la clase primera, ¿no? Bueno, yo creo que uno puede prescindir del list y escribir menos. Si uno dice, ¿para qué defines list aquí dentro si lo puedes poner todo aquí, ¿no? Escrito menos. Es exactamente lo mismo que tenía antes. Pero ahora no hay ningún list por ahí. Ahora ya no está el list. Está continuamente varias veces por segundo llamando, plac, 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 plac. Por supuesto, cada vez está ejecutando eso, list. Y ese list era de 41, aquí. Desde 0 hasta 40. Por eso diría yo que ahora tendría que... Un segundo. Un tanto para mí. Bueno, eso no quiere decir nada más que en ese momento se me ocurrió la solución.
Pero vuelvo otra vez al principio que no se me ha olvidado. Sí, dime. Pero ¿por qué no se me borró el valor de list? Vuelvo a repetir. Claro, estamos al principio, o sea, normal. Estáis. Aquí lo que he hecho ha sido un pequeño, dentro del programa, he hecho un programa dinámico, manipular. ¿Qué es lo que hace esa función? Esa función puede manipular estos parámetros, pero cada vez que está en pantalla, está tantas veces, yo podría decir cuántas veces por segundo, eso es una opción. Está haciendo un bucle, está continuamente un bucle temporal, y está lanzando y ejecutando lo que hay dentro del manipulate, que eran dos cosas. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Darle nombre list a una cosa y dibujándola. En ese mismo segundo varias veces, creando otra vez el list, plaf, plaf, plaf. Lo que pasa es que no lo vemos, pero lo estaba haciendo. Solo lo vemos cuando lo manipulo, pero aunque no lo manipule, cuando está a la vista, entonces, ¿qué tenía en la pantalla? Lo tenía puesto así. Y yo dije, pues utilizo list. Ni pensé que lo tenía en el manipulate. Por eso lo de las definiciones es muy puñetero. Aquí lo que debería haber hecho quizás era un programa aislado ya, eso más adelante, para aislar la memoria y entonces que los nombres pueda utilizarlos, los mismos nombres en diferentes sitios y olvidándome. Pero una vez que tenía esto, hice esto, definí eso, perfecto, lo probé, perfecto. Dije, bueno, pues voy a ver cómo es eso. Y se me ocurrió darle el mismo nombre, list, igual a test. Y entonces ejecutaba de luego y decía, dimensions, me tenía que salir 1001 por 2. Y me salía 41 por 2. ¿Por qué? Porque desde el momento en que hice yo esto, hasta que ejecuté esto, se estaba ejecutando esto. Y eso quiere decir que se estaba ejecutando el list. Un list que es diferente a este otro list, con 41 por 2, no por 1001 por 2. Ahora, sí, un segundo, ahora modifiqué esto y dije, vamos a quitarnos el list ese de encima, porque no era necesario, simplemente era dar nombre. Ahora mismo tengo el manipulate, lo he vuelto a ejecutar, pero no hay ningún list. Es decir, que ahora puede estar a la vista esto, pero ya no me interfiere porque no se está ejecutando continuamente. Sí, dime. Pero el list ese, aún así, ¿no te dejaría ponerlo en el mismo? Sí, ni lo necesito. Pero digo, antes, aunque lo subieras a la vista de otro, si le borras lo que tienes dentro... A ver, ahora repito, hacía esto, daba este nombre, el mismo nombre, y lo ejecutaba. Y lo ejecutaba. Muy bien, en el exacto momento de que lo ejecuté, list era 1001 por 2. Pero una centésima de segundo después, list era diferente porque se estaba ejecutando aquí. ¿Entendéis? Claro, yo pedía, dime cómo son las dimensiones de esa matriz. Y la máquina es implacable. Te dice, las dimensiones son 41 por 2. Digo, ¿cómo es posible? Si era 1001, imposible, 1001 por 2. ¿Por qué? Porque eran 41 por 2, porque se había ejecutado ya unas cuantas veces entre medias desde que yo hacía una cosa a la otra. ¿Se entiende entonces el asunto? Sí. Pero si le pones, si le das, o sea, eso lo entiendo perfectamente. Pero si después de, sin cambiarle el nombre, que sí le llamas list, le pones click list y le pones otra vez ese, ahora sí que te cambia. No, sí, ponía test, list, la siguiente orden era clear list. En ese momento vacía de la memoria list. Sí, pero una centésima de segundo después la ha rellenado otra vez. Porque el list estaba aquí. Tú no ves la línea de arriba, pero esto se está ejecutando. Sí, está muy bien lo de programar para pensar como los procesos. Repito, ejecuto esto, borro list en cualquier momento, pero desde que lo ejecuto hasta que miro cualquier cosa,
esto se lleva ejecutando unas cuantas veces. Y si ahí dentro estoy definiendo list, por supuesto que lo que me va a dar es lo que está haciendo en ese instante en que se lo pido, dimensions. ¿De acuerdo? Cuando he hecho el manipulate, lo he modificado, he quitado el list de medio. Ya directamente dije, déjate de pijadas y concentra todavía más el programa. Yo diría, por otro lado, que hacer esto escribiendo tan poco, olvidaos de que la mayor parte, la mitad de todo lo que he escrito ahí son opciones. Es decir, que son basura, son cosas que no son importantes. Yo quito todas las opciones y me queda una cosa que es nimia, pequeñísima, y que me hace una cosa como esa. Mi reto sigue siendo el mismo. Vosotros me venís con otro lenguaje de programación que hace lo mismo en menos espacio. Iba a decir y atreverme, y más claro, ya sé que eso es un atrevimiento ahora, porque empezar siempre es, ¿no?, una cuesta arriba, y yo lo miro con interés. Con interés, por supuesto. Eso es lo que hago, es el reto que hago todos los años. No me ha venido ninguno años después diciendo, pues mira, Miguel, de hecho, lo que sí me viene de un compañero vuestro. Lo he utilizado para otra asignatura. No digo que todos, pero digo, siempre eso me satisface, decir, he ayudado para TFGs también. O sea que no digo que todos lo encontréis interesante, no debéis, no os obligo, pero digo, alguno de esos me satisface. Sirve, ya digo, nadie me ha venido y me ha dicho, pues mira, Miguel, aquel reto que nos ponías en aquel momento en clase, mira, fíjate, ahora, mira, he aprendido este otro lenguaje y te he hecho esto. Yo escaneo, hago con un radar, surgen lenguajes continuamente. Vamos, continuamente es una exageración por mi parte, pero muy a menudo, ¿no? Entonces, eso es una lucha, eso es una batalla a quién prevalece. Estoy esperando eso para cambiar de lenguaje, digamos, con vosotros. Bien. Os había perdido aquí, esa era una cosa que me alegro de haber, ya sé que quizás meditadlo un poco, lo que todos los años, al principio iba muy lento cuando enseñaba el lenguaje, demasiado lento. El resultado no era, digamos, no se diferencia del resultado si empiezas más rápido. Entonces he decidido un momento, a partir de hace 2 o 3 años, que aquí hay que aprender a nadar de la forma como yo aprendí a nadar, que es, vas a la piscina olímpica en una zona de 3 metros de profundidad. Me acuerdo de la persona que me enseñó, amigo de la familia. Y me dijo, ahora mismo tú y los que estábamos allí, para adentro, a saltar. Teníamos mucho cariño y respeto. Plaf. Bueno, estoy todavía aquí. Y no se le murió ninguno. En ese momento aprendes a nadar echando leches. ¿De acuerdo? Y además te lo pasas bomba. Pues el mismo método. Puedes empezar con tonterías, que si el flotador, que si los manguitos, no. Aquí vamos en serio. Por lo tanto, en serio significa coger un ejemplo que deseo, eso sí me gustaría que encontraseis interesante. Eso ya queda a mi juicio, es interesante. Y un poco elaborado, para que surjan cosas en el lenguaje. ¿Cómo se usa esto? ¿Cómo se hace esto? No os preocupéis que saldrán muchas más. O saldrán muchas más. Vale. Eso es como un ánimo, decir, claro que sirve. Estábamos aquí, entonces dije, lo que quiero es una representación gráfica en que el eje horizontal sea R y el vertical sean los valores en la zona ya estable o ya después de muchas iteraciones, zona caótica. Bien, entonces dije, pues voy a cogerme lo que había hecho ya antes, simplemente, ¿no? Y hacerlo más largo, 1000 iteraciones. Y definir, lo voy a hacer otra vez aquí, y cogerme las últimas, voy a modificar aquí. Dije 100 era mucho, ¿no? Dije, me parece, vamos a coger 50. Eso significa que voy a coger de toda esa matriz, voy a coger únicamente los últimos 50 vectores.
¿Veis? 50 por 2. De acuerdo. Vamos a cogernos esto y vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a ver cómo representa. ¡Ay, Dios! ¿Dónde borro yo? ¿Dónde borra? Joder, es que me he borrado yo mismo. Ah, no, lo tenía aquí. Ah, ¿por qué tenía aquí esto? Vamos a simplificar esto. Vamos a quitarnos esto. Muy bien. Vamos a quitarnos también esto. Vamos a quitarnos esto. Mi pregunta es, ¿entendéis esto? Antes de escribir lo siguiente, he quitado basura, vale, de acuerdo. Es una función que lo que me va a decir es, haz lo que hemos hecho hasta este momento, pero cógeme únicamente las 50 últimas, de 1000. Voy a dibujar listplot para un caso particular. Test de 2.6, 3.5. Estoy diciéndole, dibújame eso. Overflow. Overflow. ¿Sabéis lo que significa overflow, no? Que ha crecido un cálculo. ¡Ah! Hostia. ¿Dónde está el error? Si me habéis dicho que me habéis seguido esto, sabéis que he hecho mal ahí. Antiguamente tomaba nota de los nombres, ahora ya no ando con esas. Pero sí me fijo, ya os dije el otro día, me fijo. Si lo habéis entendido, me habéis pillado. ¿Lo veis? No, pero eso es normal, ¿eh? A mí también me pasa. Es decir, creo que lo he entendido. Pero realmente no es así. O sea, no es que os pase a vosotros, sino pasa a todo el mundo. Fijaos, que he dicho test de 2.6, eso es R. La definición, ¿no? R. Y 3.5 es el valor inicial. Pero resulta que el valor inicial de la población era en tanto por 1. Tiene que estar limitado entre 0 y 1. Por lo tanto, ahí ¿veis? La máquina hace lo que tú le pides. Si te sales fuera de ese rango, por supuesto que crecen. De hecho, el overflow significa que tendría un 10 elevado a 263. No me acuerdo el límite cuál es, que representa. Pero ahí. Muy bien. Claro, un punto. ¿Por qué sale un punto? No es que salga un punto, salen 50 puntos, todo en la misma posición, porque estoy en la zona de equilibrio. Vamos a darle un poco por encima de 3. Dos puntos. Vale. La escala no me gusta. Me la está cambiando. Por lo tanto, perdón. Plot range. El rango del plot. Si pongo un número, vale tanto para el eje horizontal como para el vertical, menos ese número hasta más ese número. Como las escalas son diferentes en cada eje, ¿no? Porque son valores diferentes lo que quiero representar, entonces le tengo que dar una lista de la escala de un eje y la escala del otro eje. Una lista. ¿Cómo? La primera para el eje horizontal. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 951 hasta 1000. ¿No? El eje horizontal es R.
el rango del plot. Eso es el data range, me cago en tu no está 50. Y el otro, desde 0 hasta 1, el vertical. Y me salen los dos. ¿Vale? Pero no es de 0 hasta 50. Porque otra vez soy gilipollas. Muy bien, ahora sí sé que estás conmigo. Gracias. Efectivamente. Porque el eje horizontal es R y no las iteraciones. He confundido el eje horizontal. Vuestro compañero ya sé que sí está aquí, el resto no lo sé, pero él ya lo sé. Muy bien, genial, es decir que yo puedo probar aquí, incluso puedo cambiarle data range. No, data range no lo necesito, hombre. No necesito. ¿Qué necesito? No, realmente los nombres tampoco, no, ahora mismo no necesito nada. Vamos a cambiarle y darle un poco más, 3.5. Se ha duplicado. 3.7. Esos son los 50 valores. Ahí ya uno está viendo como, ¿no? Va cambiando. Muy bien. ¿Qué está pidiendo esto a gritos? Manipular. Bueno, por otro lado, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no cambias, has cambiado R, pero no cambias el valor inicial? Vamos a poner el 2.6. 0.5. 1. ¿Qué creéis que pasa si yo hago eso? ¿Otro punto diferente? No, es el mismo punto. Hemos visto precisamente cómo era independiente. Hay un transitorio, da igual cómo empiece, dónde empiece, que termina en el mismo sitio, en la zona esta. Por lo tanto, me da igual poner 0,5, 0,7. Si uno dice, y si rompes la barrera del 3, ahí sí hay diferencia, porque es caótico. Si fuese muchos puntos, veríamos todo, no lo distinguiríamos. Pero con 50 es posible que visualmente viésemos cambios. Pero sí vemos, ¿no?, cómo ahí tenemos un montón y estamos en el rango caótico. Lo que sí está pidiendo entonces a gritos no es cambiar el valor inicial, sino es cambiar el valor final. Ya sé, son las dos, perdonad, solo termino esto. ¿No? ¿Qué es lo que quiero manipular? Uno dice, pues R. ¿Desde? Ah, sí, ahí está. Que soy gilipollas. No, desde 1 hasta 4. Desde 0 hasta 4. Ahí entra demasiado pequeño para representar. No pasa nada. Eso es un 0, vamos. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos aquí, porque si no me paso mucho. Voy a echarle una mano a José Manuel. Quizás lo que haga será grabarme a solas y
por hacer esta hora, que no empezó muy bien.